Aquí no es lugar de viejos. Los estudiantes jóvenes expulsaron y humillaron a un anciano. En el primer día de clase, el anciano dio una respuesta impactante. A pesar de enfrentar prejuicios y hostilidad por parte de los jóvenes que lo subestimaban por su edad, él se mantuvo firme y afirmó que nunca es tarde para soñar. Herculano, un hombre de 66 años, siempre había soñado con convertirse en arquitecto. Provenía de una familia humilde en la zona rural de Paraná y nunca tuvo la oportunidad de asistir a la universidad debido a las dificultades que enfrentó durante su infancia y juventud. Luego, tuvo que trabajar para mantener a su familia. Desde muy joven, Herculano comenzó a trabajar como ayudante de albañil junto a su padre. En este trabajo, conoció a Álvaro, un arquitecto responsable de supervisar las obras en las que trabajaba su padre. Álvaro siempre fue solidario y alentó a Herculano a seguir su educación. Cuando Herculano estaba a punto de graduarse de la secundaria, Álvaro se ofreció a ayudarlo a ingresar a la escuela de arquitectura. Sin embargo, un trágico accidente automovilístico causó la muerte de Álvaro, y el sueño de Herculano de ir a la universidad se desvaneció. Después de la muerte de su mentor, Herculano se enfrentó a la dura realidad de que ya no tenía forma de continuar sus estudios. Pero sabía que aún necesitaba aprender para poder ayudar a su familia. Cuando se enteró de que había un curso gratuito de contabilidad en una institución pública, decidió inscribirse. Aunque la contabilidad no era su pasión, Herculano se dio cuenta de que podría ayudarlo a conseguir un buen trabajo y, tal vez, continuar persiguiendo su sueño de ser arquitecto en el futuro. Durante el día, trabajaba en diferentes obras como ayudante de albañil y estudiaba contabilidad por la noche. A los 20 años, Herculano conoció al amor de su vida. Un día, cuando fue a comprar empanadas en la cantina de la escuela, se encontró con Samantha, la chica más hermosa que había visto. Samantha era la empleada de la cantina. Cada día, Herculano caminaba a la escuela para poder ahorrar dinero y comprar una empanada para poder verla. Samantha se dio cuenta del interés de Herculano y una noche, le envió un papel junto con su empanada preguntándole si quería visitarla. En ese tiempo, las parejas solían conocer a las familias de cada uno antes de comenzar una relación. Herculano se vistió con su mejor ropa y un domingo después del almuerzo, fue a visitar la casa de Samantha. Su familia era tan sencilla como la de él, y lo recibieron con alegría y amabilidad. Los dos comenzaron a salir los domingos en casa de Samantha. Justo después de que Herculano completara su curso de técnico en contabilidad y encontrara un trabajo, decidieron casarse. En ese momento, Herculano tenía 22 años y Samantha 21. Celebraron su boda, convirtiendo su sueño en realidad. La vida de la pareja enfrentó muchas dificultades financieras. El salario de Herculano no era alto, y él trató de apoyar a su familia lo mejor que pudo. Samantha nunca se quejó de estas dificultades, incluso cuando descubrió que estaba embarazada de su primer hijo sin perspectivas de mejorar su situación económica. Ambos estaban decididos a hacer todo lo posible para que el niño fuera feliz, a pesar de la falta de algunas cosas básicas. Durante ese tiempo, Herculano se esforzaba por estudiar para presentarse a un examen de selección para un banco. Daniela, su primera hija, nació en el mismo mes en que su padre aprobó el examen. Pasó un año antes de que Herculano fuera llamado a trabajar, con un salario más alto, un empleo estable y muchos beneficios como seguro médico para toda la familia. En ese momento, Samantha descubrió que estaba esperando a Manuela, su segunda hija. Manuela nació en mejores condiciones financieras que su hermana, ya que su padre tenía un trabajo estable. Samantha y Herculano estaban muy felices de poder vivir en amor y criar a sus hijas en mejores condiciones. El trabajo en el banco ocupaba solo 6 horas al día, y cuando Herculano se acercaba a los 25 años, comenzó a pensar seriamente en estudiar arquitectura. Creía que a su edad todavía podía integrarse bien con los estudiantes universitarios. Sin embargo, Samantha estaba esperando su tercer hijo, María. Esta buena noticia llenó de alegría a Herculano, ya que siempre había soñado con tener una familia numerosa. En ese momento, él era todavía joven, apenas 35 años. Pero antes de que Herculano pudiera inscribirse en la universidad, descubrió que Samantha tenía cáncer de mama en etapa avanzada. El tratamiento no estaba completamente cubierto por el seguro médico del banco. Los ahorros que Herculano había destinado para sus hijas debían ser utilizados para el tratamiento de Samantha. Samantha se sometió a una cirugía importante que, temporalmente, resolvió su enfermedad. Sin embargo, en los 15 años siguientes, vivió con el miedo constante de que la enfermedad regresara. Poco a poco, Samantha fue perdiendo la alegría y el vigor que Herculano había amado. Sin embargo, él permaneció a su lado, apoyándola y cuidándola sin descanso. Cuando Samantha cumplió 50 años, falleció debido a la recurrencia del cáncer.
Aunque fue detectado en una etapa temprana, los médicos no pudieron hacer mucho debido a que su salud se había deteriorado gravemente con el tiempo. La muerte de Samantha fue el mayor shock en la vida de Herculano. En los años siguientes, vivió en un estado de agotamiento, dedicándose solo a trabajar y dormir. Aunque intentaba estar presente por sus hijas, sentía que la vida ya no tenía sentido. Daniela, su hija mayor, estudió educación y se convirtió en directora de una escuela infantil. Manuela, su segunda hija, se graduó en ingeniería eléctrica y fue aceptada en una empresa nacional de energía. Desde pequeña, María descubrió que tenía un gran talento para el dibujo y se convirtió en una ilustradora famosa. Las tres hijas de Herculano son felices y exitosas en sus carreras. Herculano y Samantha tuvieron éxito en la crianza de sus hijos. A pesar de llevar una profunda tristeza por la pérdida de su esposa tan pronto, Herculano sabe que la vida le ha sonreído. Al ver a sus hijas alcanzar sus sueños profesionales, se siente orgulloso y cree que ha triunfado. Herculano a menudo recuerda a Álvaro, el maestro y arquitecto que lo inspiró a amar la arquitectura. Sus tres hijas saben que su padre siempre soñó con ser arquitecto y que pronto se retirará del banco. Esto le dará tiempo para perseguir su sueño. Una mañana, María decidió hablar con su padre sobre esto. Pasó por su casa y le contó que había una universidad pública cerca de su hogar. Al principio, Herculano no entendió lo que su hija menor quería decir. María luego explicó claramente que se había inscrito para que él pudiera presentar el examen de ingreso a la universidad. Las tres hermanas discutieron y decidieron apoyarlo con los costos de la educación, no porque él no pudiera pagarlos, sino porque era su manera de retribuir los sacrificios que él había hecho por ellas. Herculano se sintió muy emocionado y no sabía qué decir. Finalmente, aceptó presentarse al examen el domingo siguiente. Llegó el día del examen. Herculano se puso una camisa de manga corta, jeans azul oscuro y llevó un bolígrafo en el bolsillo de su camisa. Al llegar, se dio cuenta de que no había nadie como él. La mayoría de los aspirantes eran muy jóvenes, algunos parecían incluso sus nietos. Esta diferencia de edad lo puso un poco nervioso al principio, pero Herculano estaba decidido a cumplir su sueño de estudiar arquitectura. Durante toda su vida, siempre había anhelado esto, pero muchas razones lo habían detenido. Ahora, nada podía detenerlo. El examen no fue demasiado difícil para Herculano. Siempre había sido inteligente y le apasionaban muchas áreas del conocimiento. Cuando se publicaron los resultados, él estaba entre los que obtuvieron las mejores calificaciones en arquitectura. Sus tres hijas no se sorprendieron, ya que siempre habían creído en el talento de su padre. Las tres lo acompañaron el día de su inscripción. Después de que Herculano se inscribió oficialmente, todos fueron a celebrar comiendo helado. Un día realmente especial para una familia que ha pasado por mucho sufrimiento, pero que ahora está a punto de entrar en una nueva etapa. Sin duda, Samantha estaría muy orgullosa y feliz por su esposo. En los días siguientes, Herculano salió de compras con sus hijas. Estaban emocionados buscando lo necesario, como cuadernos, calculadoras, reglas, bolígrafos y todos los útiles esenciales para esta nueva etapa de su vida como estudiante de arquitectura. Para este hombre de 66 años, comenzar la universidad era la realización de un sueño que había abandonado hace mucho tiempo. Herculano había renunciado a estudiar arquitectura muchos años atrás, pero ahora se encontraba ante la oportunidad de convertir su mayor deseo en realidad. El primer día de clase se acercaba. Se sentía nervioso. ¿Podría hacer bien las tareas y los exámenes? ¿Podría hacer amigos con compañeros mucho más jóvenes que él? ¿Habrá alguien en la clase que tenga más de 25 años? Estas preguntas giraban en la mente de Herculano, no como una preocupación, sino como una curiosidad y emoción ante lo desconocido. Para su primer día, Herculano eligió una camisa de cuadros de manga corta, jeans azul oscuro, zapatos de cuero y un maletín negro para llevar sus cuadernos, calculadora y algunos bolígrafos. Quería asegurarse de que tenía todo lo necesario. Cuando estudiaba en el curso de contabilidad, los profesores solían restar puntos a quienes no llevaban el material adecuado desde el primer día. Pero Herculano sabía que las cosas habían cambiado mucho desde su primer día en el curso técnico. Aunque la universidad estaba bastante cerca de casa, sus tres hijas insistieron en llevarlo. Daniela, Manuela y María sabían que estudiar arquitectura era un gran sueño para su padre y que podría ayudarlo a sobrellevar el dolor de perder a su madre. Aunque Samantha había fallecido hace años, sus hijas entendían que Herculano aún no había superado ese dolor. Ahora, al no tener que trabajar en el banco, temían que pudiera caer en la depresión y abandonar la vida. Las tres hijas amaban a su padre y querían verlo feliz. Esperaban que pudiera encontrar una nueva pareja, pero también sabían que eso podría ser muy difícil. Así que se sentirían satisfechas si al menos su padre pudiera realizar su sueño de graduarse en arquitectura.
Daniela estaba al volante, con sus dos hermanas sentadas en el asiento trasero. El asiento del pasajero delantero estaba vacío para el nuevo estudiante de la familia. Herculano estaba bien vestido y listo para enfrentar el desafío de regresar a estudiar y prepararse para los difíciles exámenes. Sin embargo, lo que tanto él como sus hijas no esperaban era el desafío que Herculano encontraría en su primer día de clases, que resultaría ser algo completamente diferente. Justo cuando él bajó del coche, Daniela se despidió de Herculano mientras él salía del coche junto a sus tres hijas. Se sentía nervioso por la novedad, pero también muy emocionado ante la perspectiva de comenzar una nueva etapa en su vida. Por supuesto, también se preguntaba si comenzar a estudiar en la universidad a casi 70 años era una decisión correcta, pero cuando la vida le ofreció esta oportunidad, no podía rechazarla. Era su oportunidad de convertirse en arquitecto. Herculano revisó el horario de clases que había impreso, aunque María le había dicho que el horario estaba disponible en su teléfono. En el día de su inscripción, se tomó el tiempo para recorrer el edificio y conocer la ubicación de su primera aula. Así que, con pasos a la vez nerviosos y decididos, avanzó hacia adelante. En el camino, Herculano sintió que otros estudiantes pensaban que él era uno de los profesores. Algunos estudiantes jóvenes que encontró lo saludaron con respeto, aunque con un toque de timidez. Seguro que pensaban que él era un profesor. En el fondo, Herculano se sintió divertido al hacer que los estudiantes lo confundieran. Sin embargo, a medida que se acercaba al aula, se dio cuenta de que esto pronto se aclararía. Herculano revisó para asegurarse de que estaba en la sala correcta, luego entró y buscó un asiento. El profesor aún no había llegado, y como era el primer día, muchos estudiantes permanecían en silencio, sin conocerse. Sin embargo, había un pequeño grupo de 5 estudiantes, 4 hombres y una mujer, que destacaban entre la multitud. Este grupo, que claramente no tenía más de 21 años, parecía haberse conocido antes de entrar a la universidad, ya que conversaban animadamente. Herculano mantuvo una expresión seria, pero saludó a los demás con un buenos días y se sentó en una silla de la primera fila. El grupo estaba en la última fila, un poco detrás de él. Cuando este grupo se dio cuenta de que Herculano también era un estudiante como ellos, comenzaron a murmurar y a reírse. Uno de los chicos dijo que probablemente era una broma del primer día, que Herculano debía ser un profesor que se hacía pasar por estudiante para escuchar lo que decían cuando no había maestro. No podían creer que un hombre mayor como él fuera un estudiante. Al principio, Herculano tomó estos comentarios como algo humorístico. Pensó que era natural que los estudiantes jóvenes se sintieran extraños con su presencia en la clase. Imaginó que cuando el profesor realmente entrara en el aula, los estudiantes entenderían que él también era solo un alumno y dejarían de hacer esos comentarios. Tadeu, el profesor de la primera materia, entró al aula. Él tenía alrededor de 45 años, mucho más joven que Herculano. Sin embargo, Tadeu no se sorprendió por la presencia de un estudiante mayor en la clase, ya que estaba concentrado en enseñar. El grupo de 5 estudiantes, aún sin creer que el profesor era más joven que el estudiante en la primera fila, comenzó a reírse en voz baja. Tadeu continuó con su clase, explicando sobre los métodos de estudio, la forma de calificar y los materiales que necesitaban comprar. Pero el grupo en la última fila seguía hablando entre ellos. Tadeu se mostró incómodo y recordó al grupo sobre la necesidad de una actitud seria. Para él, era inaceptable que los estudiantes universitarios se comportaran como niños. Sin embargo, pensó que la presencia de un estudiante mayor como Herculano podría inspirar a la clase a comportarse de manera más madura. Durante la clase, el grupo se mostró un poco más silencioso por temor al profesor. Pero justo después de que Tadeu terminó su lección, volvieron a reír y hablar. Comenzaron a burlarse del estudiante de 60 años, especulando sobre la edad de Herculano y cómo alguien tan mayor había logrado entrar a la universidad. Las risas aumentaron, lo que comenzó a incomodar a Herculano. Sus burlas atrajeron la atención de otros estudiantes en la clase. Antes de que Ana, la profesora de la siguiente materia, entrara en el aula, Herculano se volvió hacia sus compañeros con una sonrisa y dijo: «Tengo 66 años, probablemente soy mayor que muchos de sus padres, y estoy aquí para cumplir el sueño de toda mi vida de convertirme en arquitecto. No tengo intención de molestar a nadie». Los 4 chicos y la chica se quedaron en silencio por un momento tras escuchar sus palabras. Pero solo unos segundos después, cuando Herculano terminó de hablar, estallaron en risas como si él hubiera dicho algo muy gracioso. Realmente no entendía por qué su presencia provocaba tanto alboroto entre este grupo de estudiantes. ¿Acaso nunca habían visto a alguien mayor? ¿Por qué su presencia se volvía incómoda en este ambiente? Esta era una pregunta que Herculano no podía responder. Ana, una mujer de 50 años,
Entró en el aula para comenzar la próxima clase. Antes de entrar, se había encontrado con Tadeo en el pasillo, quien le había hablado de Herculano y de la falta de madurez del grupo de estudiantes en la parte trasera del aula. Sin embargo, al entrar, Ana se dio cuenta de que la situación era peor de lo que pensaba. El grupo de jóvenes no solo se reía, sino que también se dedicaba a burlarse de su colega mayor. Durante toda la clase, Ana enfatizó que el respeto era fundamental y que no aceptaría ningún comentario hiriente. Sin embargo, el grupo de 5 amigos, liderado por Jefferson, continuó con su actitud desafiante. Jefferson, de 20 años, provenía de una familia adinerada. Con el respaldo de una familia que poseía la mayor empresa constructora de la ciudad, siempre hacía lo que quería sin preocuparse por las consecuencias. Laura, Vicente, Gael y Enzo, los amigos de Jefferson, lo seguían desde la secundaria. Jefferson decidió estudiar arquitectura porque era la elección obvia para continuar con el negocio familiar, aunque no tenía verdadera pasión por ello. Laura había soñado con ser modelo, pero debido a su falta de altura y fracasos en las audiciones, se vio obligada a unirse a esta carrera. Gael, un amante del deporte, había pensado en estudiar educación física, pero se dejó influenciar por Jefferson. Enzo, que no sabía lo que realmente quería, eligió arquitectura solo porque Jefferson lo hacía. En el grupo, solo Vicente tenía verdadera pasión por la arquitectura. Había investigado a fondo sobre la carrera desde que se inscribió y sentía que era lo suyo. Cuando la clase de Ana terminó, ella anunció que tendrían un descanso de 30 minutos antes de continuar con otra materia también a su cargo. El grupo de 5 no estaba contento al enterarse de que Ana daría otra clase. Sentían que ella era demasiado estricta por no permitirles reír y jugar libremente. Durante el receso, Herculano decidió ir a la cafetería para alejarse de los compañeros que se burlaban de él. Esa situación lo frustraba, pero sabía que debía enfrentarla para seguir persiguiendo su sueño. Con el esfuerzo y la preparación de toda su vida, Herculano había superado el competitivo examen de ingreso a la universidad y logró un puesto destacado. Esto era, sin duda, motivo de orgullo. Al llegar a la cafetería, Herculano se dio cuenta de que el lugar le recordaba a Samantha y a cómo se conocieron. Ese había sido uno de los momentos más hermosos de su vida, pero también le traía una profunda tristeza al pensar que ella ya no estaba a su lado. Los años de sufrimiento que Samantha tuvo que soportar lastimaron profundamente a Herculano. Sus hijas siempre le aconsejaron que saliera, socializara e incluso pudiera salir en citas, pero él no quería. En su corazón, solo había espacio para Samantha. Ahora, se encontraba frente a la cafetería de la universidad, un lugar que le traía recuerdos del pasado. Pidió una empanada. Al sostenerla, Herculano recordó que era más sabrosa que las que comía en su antiguo curso de contabilidad. Mientras comía, vio a una mujer de unos 55 años luchando con un montón de bolsas y libros. Al darse cuenta del riesgo de que ella pudiera dejar caer todo, rápidamente corrió a ayudarla. Gracias a la ayuda de Herculano, Luciana no dejó caer los libros de biología que llevaba. Muy agradecida, Luciana le dijo que iba a tomar un café y quería invitar al hombre que la había salvado. Al darse cuenta de que aún no había pedido café, Herculano aceptó. Cuando se sentaron juntos, Luciana se presentó y explicó que era profesora de biología. En el primer día del semestre, siempre tenía que llevar muchos libros a la escuela. Estos libros se guardarían en su armario durante el semestre y solo los llevaría de vuelta a casa el último día para preparar el contenido para el siguiente ciclo. Herculano se sorprendió al darse cuenta de que ella trabajaba de una manera bastante artesanal. Curiosa, Luciana le preguntó qué materia enseñaba. Él respondió que era estudiante. Luciana no pudo ocultar su sorpresa. Sin embargo, Herculano no se sintió incómodo, ya que sabía que era comprensible que la gente se sorprendiera por su elección de estudiar a su edad. Herculano le contó brevemente a Luciana sobre su vida y su sueño de convertirse en arquitecto, que había sido interrumpido por la muerte de su maestro, las responsabilidades familiares y la enfermedad de su esposa. Sin embargo, dejó claro que no se arrepentía de nada. Había llevado una vida feliz y plena. Tenía 3 maravillosas hijas que siempre lo amaban, y no había nada de qué quejarse. Luciana estaba impresionada por el hombre que había decidido volver a estudiar a más de 60 años. Cuando llegó la hora de clase, Herculano se disculpó y dijo que tenía que volver al aula. Antes de irse, Luciana le dio un papel con su número de teléfono, pidiéndole que le enviara un mensaje. Herculano sonrió, recordando cómo Samantha se había acercado a él muchos años atrás. A lo largo de su vida, nunca había amado a nadie más que a Samantha. Era curioso que en su primer día en la universidad recibiera la atención de una mujer. Pero estas novedades eran algo que podía enfrentar con tranquilidad. Lo que no podía soportar fácilmente era la risa burlona de sus compañeros.
Sin embargo, Herculano esperaba que después del receso, todos se calmaran. Pero cuando se acercó a la puerta del aula, se dio cuenta de que sus compañeros seguían con la misma actitud hostil de antes. Lo único que podía hacer era mantener la calma y concentrarse en el estudio. Estaba allí para aprender, y claramente no tendría muchos amigos. Los estudiantes más jóvenes evitaban hablar con él por miedo a convertirse en el blanco de las burlas del otro grupo. La segunda clase de Ana comenzó. Durante la lección, Herculano hizo algunas preguntas que mostraban su curiosidad. Vicente, aunque no lo admitía, comenzó a admirar a su compañero mayor por compartir su interés y dudas sobre el contenido del curso. Mientras tanto, Jefferson se sentía cada vez más incómodo. Herculano estaba atrayendo más la atención de la clase que él. Para Jefferson, no ser el centro de atención era molesto, y quizás por eso mostraba hostilidad hacia Herculano. Cuando terminó la clase de Ana, ella anunció que el siguiente profesor llegaría con un retraso de 10 minutos porque necesitaba recoger material para la lección. La siguiente clase de Ana comenzó poco después, y cuando ella salió del aula, Jeff se acercó de inmediato a la mesa de Herculano. Herculano se sorprendió por esta interacción, pues pensaba que Jeff no quería tratar con él. Pero Jeff no le dio la oportunidad de responder y comenzó a hablar con un tono agresivo. Es inaceptable tener que compartir clase con un viejo como tú. De todos modos, puedo soportar tu lentitud, ya que eres un anciano. Pero no voy a aceptar que la clase se interrumpa cada 5 minutos solo porque no sabes por qué estás aquí. Herculano no entendía por qué este chico estaba siendo tan hostil. Luego, Laura, Gael y Enzo se levantaron también, uniéndose a Jeff para humillarlo. Solo Vicente se quedó en su asiento, con una mirada de descontento ante el comportamiento de sus amigos. Aunque Vicente no participó, tampoco se atrevió a defender a Herculano. Mientras tanto, el grupo de Jeff ignoró la falta de acción de Vicente y continuó con sus insultos. Herculano intentó explicar: no quiero molestar a nadie. Solo tengo muchas ganas de aprender sobre esta materia. Pero si eso les molesta, intentaré no hacerlo más. Sin embargo, en lugar de detenerse, el grupo siguió atacándolo. Jeff gritó: este no es un lugar para viejos. Sal de aquí y deja que los jóvenes, que tienen tiempo para esto, continúen su educación. Al escuchar esas palabras, Herculano se sintió desgarrado. Era como si se le afirmara que su vida había terminado. Pero Herculano no se sentía así. Recordó la promesa que le había hecho a su difunta esposa en su lecho de muerte: vivir plenamente por ambos. A pesar de saber que había fallado en parte en mantener esa promesa, Herculano todavía quería seguir intentando. Cuando una lágrima rodó por la mejilla de Herculano, Jeff gritó aún más fuerte: este no es un lugar para viejos. Luego, Jeff se lanzó hacia la mesa de Herculano, intentando recoger sus libros y bolígrafos para meterlos en su mochila. La acción de Jeff preocupó al grupo. Sabían que cuando Jeff se volvía violento, era difícil detenerlo. En ese momento, Joao, el profesor de la siguiente clase, entró en el aula con un proyector en la mano. Al ver el caos, se quedó paralizado por unos segundos antes de colocar el equipo sobre la mesa y preguntar en voz alta: ¿qué está pasando aquí? La voz autoritaria de Joao hizo que Jeff se detuviera. Soltó los objetos de Herculano, y la clase quedó en completo silencio. Los otros estudiantes no podían creer lo que acababa de suceder. Joao, con una expresión seria, repitió la pregunta: ¿qué está sucediendo aquí? Herculano, aún emocionado, respondió: mis compañeros me han abordado de manera poco amistosa, pero estoy seguro de que todo estará bien. Sin embargo, lo que tanto Herculano como Jeff no se dieron cuenta era que Vanessa, una estudiante de la clase, había transmitido en vivo toda la situación en las redes sociales. En solo 10 minutos, el video se había difundido ampliamente. Mientras Joao intentaba restablecer el orden en el aula, el contenido que Vanessa había publicado comenzaba a ser compartido. Cuando todo volvió a la normalidad y la clase continuó sin problemas, Jeff se mantuvo en silencio, sabiendo que si seguía hablando, se metería en problemas mayores con el profesor. Aproximadamente una hora después, Joao se sorprendió al ver al director Mauricio tocar la puerta del aula. Su expresión era muy seria. Mauricio señaló a Jeff, Laura, Gael y Enzo, pidiéndoles que lo siguieran. Nadie en la clase entendía lo que estaba sucediendo. Mauricio luego se volvió hacia Herculano y dijo: también necesito hablar contigo después, pero primero voy a manejar a estos estudiantes. La clase se sumió en un silencio profundo, pero todos comprendieron que lo sucedido estaba relacionado con las acciones de Jeff y su grupo hacia Herculano. Herculano miró su teléfono y vio muchas llamadas perdidas de sus hijas. Preocupado, llamó a Daniela, su hija mayor, para averiguar qué estaba sucediendo.
Se sorprendió al escuchar que sus 3 hijas estaban en camino a la universidad. Estaban decididas a no dejar que su padre enfrentara esa situación solo. Confundido, Herculano no entendía cómo sus hijas supieron lo que había pasado con sus compañeros. Daniela le explicó que la escena desafortunada había sido transmitida en vivo por un compañero y se había propagado rápidamente en las redes sociales en cuestión de minutos. Era extraño para Herculano imaginar que un evento reciente se hubiera vuelto tan conocido. Intentó tranquilizar a su hija mayor, diciéndole que todo estaba bien y que no necesitaban venir. Sin embargo, sus hijas estaban decididas a llegar, y Herculano les pidió que esperaran hasta que su clase terminara, ya que no quería perderse la lección en su primer día. Ellas aceptaron y aguardaron. Cuando Herculano se preparaba para encontrarse con sus hijas en la cafetería, fue detenido por el director de la universidad, Mauricio. El hombre le pidió que lo acompañara a su oficina. Herculano preguntó si podía llevar a sus hijas con él, ya que habían estado esperándolo. Mauricio accedió, y juntos se dirigieron a la oficina del director. En la oficina de Mauricio, las hijas de Herculano comenzaron a defender a su padre. Daniela argumentó que era absurdo que estudiantes universitarios actuaran de esa manera, incluso los niños de su escuela no se comportaban así. Manuela señaló que esta era una institución pública y que no se podía tolerar ese tipo de palabras y acciones. María expresaba su preocupación por el impacto emocional que esto tendría en su padre. Mauricio intentó calmar a las hijas de Herculano, explicando que había tomado medidas educativas contra los 4 estudiantes implicados. Ellos serían suspendidos, y su expulsión se discutiría en una reunión urgente. Era un comportamiento inaceptable, especialmente dado que la universidad estaba siendo atacada en las redes sociales tras la difusión del video. Al escuchar que sus compañeros podrían ser expulsados, Herculano intervino. Aunque estaba muy herido por lo ocurrido, no quería interferir en el futuro de nadie. Él, más que nadie, entendía lo difícil que era querer estudiar y no poder hacerlo por cualquier motivo. Manuela trató de argumentar que los estudiantes merecían ser castigados por sus acciones, pero Herculano se mantuvo firme en su decisión. No había nada que pudiera cambiar su postura. No quería que sus compañeros fueran expulsados. Todos tenían derecho a la educación y no quería quitarles esa oportunidad. Mauricio le preguntó a Herculano si mantendría esa postura si los periodistas se acercaban a él. Herculano sonrió, sin pensar que eso realmente sucedería. Sin embargo, para su sorpresa, había periodistas esperando por él en la entrada de la universidad, con cámaras enfocadas en él. Los reporteros le preguntaban constantemente qué había sucedido, cómo se sentía y si tenía algún comentario sobre las acciones de sus compañeros. Herculano no pudo responder a ninguna de las preguntas, ya que cada vez que intentaba hablar, lo interrumpían. Al darse cuenta de que no podría irse sin responder, Herculano decidió organizar la situación y dijo que contestaría a cada pregunta si la gente se organizaba. Contó que estudiar arquitectura había sido su sueño desde joven, pero por diversas razones no pudo llevarlo a cabo. Luego, sus hijas lo ayudaron a inscribirse en el examen de ingreso y a matricularse. En cuanto a sus compañeros, Herculano entendía que este era un problema más grande. Los jóvenes de hoy no respetaban a los mayores ni a nadie en general. Sin embargo, expulsarlos no era lo más importante. Lo urgente era comprender por qué la sociedad era así y cómo abordar el problema de manera positiva para todos. Herculano continuó diciendo que siempre había creído en el poder del diálogo para resolver cualquier problema y para que quienes se equivocan comprendan que necesitan cambiar, que no es la forma correcta de actuar.